Mi prometido me abandonó en el altar para volver con su ex, pero ahora vive con mis padres, quienes lo han acogido como el hijo que nunca tuvieron y me llaman egoísta por no perdonarlo. Hace apenas 2 meses, estaba a punto de casarme con el hombre con el que había compartido los últimos 3 años de mi vida. Todo estaba listo, el vestido colgado en la percha, las flores llegando al salón, los invitados emocionados, y yo, en una habitación de hotel, rodeada de mis damas de honor, sin saber que en unas horas mi vida iba a dar un giro de 180 grados. Desde que lo conocí, él había sido el novio perfecto. No en un sentido idealizado, porque teníamos nuestras peleas como cualquier pareja, pero siempre había sido atento, comprensivo y protector. Cuando me propuso matrimonio el año pasado, sentí que todo en mi vida encajaba. Ya habíamos pasado la etapa de conocernos, habíamos vivido juntos durante un tiempo y, aunque no era fácil convivir con otra persona, lo resolvíamos. Entonces, ¿por qué habría de dudar? Esa mañana, mientras las maquillistas hacían su trabajo y mi mejor amiga me ayudaba a mantener la calma porque estaba nerviosa, nunca se me cruzó por la mente la posibilidad de que él no apareciera. Quiero decir, ¿quién hace eso? ¿Quién se despierta el día de su boda y decide que simplemente no va a ir? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Al principio, pensé que era un malentendido. Tal vez se había quedado dormido, tal vez se había retrasado en la barbería o en el hotel con sus amigos. Pero a medida que pasaban los minutos y luego las horas, la preocupación empezó a transformarse en terror. Nadie sabía nada de él, su teléfono estaba apagado. Sus amigos, que se suponía debían estar con él, estaban tan confundidos como yo. Y después vino el golpe más fuerte. Fui a la habitación del hotel donde se estaba quedando y estaba completamente vacía. Su maleta no estaba, su traje de novio tampoco. No había ni una nota, solo el vacío. Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. Me dejó. Me dejó sin decir una sola palabra, sin una explicación, sin darme la oportunidad de siquiera procesarlo. Y no solo me dejó, sino que lo hizo de la manera más cobarde posible, huyendo, desapareciendo de la faz de la tierra justo cuando más lo necesitaba. Lo peor de todo fue enfrentar a la gente. Tener que salir del hotel con mi vestido de novia, sintiendo todas las miradas sobre mí. Escuchar los murmullos, ver la lástima en los ojos de mis amigos y familiares. Me sentí humillada. No solo me rompieron el corazón, sino que también me dejaron expuesta, como si hubiera sido el personaje principal de un espectáculo para el entretenimiento de los demás. Mi familia, por supuesto, reaccionó de diferentes maneras. Mi madre, en lugar de consolarme, se preocupó más por lo que dirían sus amigos. Mi padre apenas sabía qué decir. Mis amigos estaban furiosos. Pero yo estaba en un estado de shock total. Ni siquiera podía llorar. Solo me quedé ahí, con el vestido blanco que había soñado usar durante toda mi vida, sintiéndome como una completa idiota. Los siguientes días fueron un infierno. Pasé de la tristeza al enojo y de vuelta a la tristeza. No dormía, apenas comía, y cada vez que alguien me preguntaba qué había pasado, sentía que me moría por dentro. Lo único que supe de él fue un mensaje que recibí una semana después, donde me decía que lo sentía, que había tomado una decisión impulsiva y que necesitaba tiempo para explicarme. Pero yo ya no quería escuchar nada. Lo bloqueé. Borré todas sus fotos. Me prometí a mí misma que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir así. Pero si pensaba que eso era lo peor, estaba muy equivocada. Porque 2 semanas después, descubrí algo que me dejó aún más destrozada. Él no solo me dejó, sino que se había ido con su ex. Si creía que ser abandonada en el altar era lo peor que podía pasarme, estaba a punto de descubrir que mi historia aún tenía un giro aún más retorcido. Porque no bastaba con que mi ex prometido me hubiera dejado sin decir una palabra, tampoco bastaba con que hubiera huido con su ex. No, la verdadera traición llegó cuando descubrí que, de alguna forma inexplicable, ahora estaba viviendo con mis propios padres. Me enteré por mi hermana menor. Fue ella quien, con una mezcla de indignación y confusión, me llamó para contarme lo que estaba pasando. No podía creerlo. Mi ex, el hombre que había destruido mi vida en un instante, ahora estaba durmiendo bajo el techo donde crecí, compartiendo la mesa con mis propios padres, como si nada hubiera pasado. Como si él fuera parte de la familia. No sé qué diablos están pensando mamá y papá, pero tienes que venir a hablar con ellos, me dijo mi hermana, con la voz llena de frustración. No pude procesarlo al principio. ¿Cómo podía ser real? ¿Por qué mis padres, mi propia familia, le estarían dando refugio al hombre que me humilló frente a todos? Era una traición que iba más allá de lo que mi mente podía comprender. Llamé a mi madre de inmediato, esperando escuchar alguna excusa, alguna justificación absurda, pero lo que obtuve fue mucho peor. No lo veas de esa manera, cariño, me dijo ella con su tono condescendiente, como si estuviera explicando algo obvio a una niña de 5 años. Él estaba pasando por un momento difícil, no tenía a dónde ir. No podíamos simplemente dejarlo en la calle. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un momento difícil? ¿Y qué hay de lo que me hizo a mí? ¿No se supone que ustedes deberían estar de mi lado,
le solté, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Hubo un silencio incómodo antes de que ella suspirara. Cariño, no es tan sencillo. Él nos explicó lo que pasó y bueno, fue un error, pero él sigue siendo un buen chico. Ahí fue cuando me di cuenta de que no se trataba solo de darle un lugar donde quedarse. No, esto era algo mucho más profundo. Mis padres realmente lo habían aceptado de vuelta en sus vidas. No solo lo habían perdonado, sino que lo estaban defendiendo. Y entonces, para terminar de destrozarme, mi madre soltó la frase que haría que todo cayera en su lugar. Sabes, siempre quisimos un hijo varón. Me quedé en silencio. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillo. No solo lo habían acogido, sino que lo estaban tratando como el hijo que nunca tuvieron. Como si él fuera una especie de bendición caída del cielo para compensar el hecho de que solo tuvieron hijas. En ese momento, entendí que para ellos, su imagen, su comodidad y su idea de familia eran más importantes que yo. No importaba que me hubieran destrozado, no importaba que él me hubiera abandonado de la peor manera posible. Lo único que importaba era que encajaba en su idea de la familia perfecta. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. No podía seguir escuchando. Me sentí enferma, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Pasé la siguiente hora en un estado de shock absoluto. Traté de racionalizarlo, de encontrar alguna explicación que tuviera sentido, pero no había ninguna. Llamé a mi hermana otra vez y le pedí detalles. Ella me contó que, después de huir, mi ex había intentado volver a contactar a varias personas, pero nadie quería saber nada de él. Su familia estaba furiosa, sus amigos lo habían dejado de lado, y entonces, en su desesperación, se acercó a mis padres. Y ellos, en su infinita necesidad de aparentar perfección, lo acogieron con los brazos abiertos. Cuando le pregunté si mi hermana había tratado de detenerlos, suspiró con resignación. Les dije que era una locura, pero ya sabes cómo son. Para ellos, su imagen es lo más importante. No quieren aceptar que su hija fue abandonada en el altar y humillada frente a todo el mundo. En su mente, es mejor hacer como si nada pasó y seguir adelante. En otras palabras, no solo me habían traicionado, sino que también estaban tratando de borrar todo lo que había pasado. Como si simplemente no hubiera sucedido. No sabía qué hacer. Quería gritar. Quería destruir algo. Quería confrontarlos y exigirles respuestas, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía sentido. No había lógica en nada de esto. Mi madre y mi padre estaban más preocupados por su reputación que por mí. Y mi ex prometido, bueno, él solo era un parásito que había encontrado una nueva forma de aferrarse a su comodidad. El enojo que sentí después de hablar con mi madre no se disipó, sino que creció con cada minuto que pasaba. Me encontraba en un limbo entre la incredulidad y la furia, como si la realidad que conocía hubiera implosionado frente a mí y todo lo que quedaba fueran escombros de una vida que jamás podría reconstruir. Esa noche no dormí. Me pasé horas en la cama, con el teléfono en la mano, tratando de decidir qué hacer. Llamar a mi padre, enfrentar a mi madre en persona, aparecerme en la casa de mi infancia y sacar a ese maldito parásito de ahí a grito. Pero, ¿qué iba a cambiar eso? Nada. Mis padres ya habían tomado su decisión. Y lo peor era que ni siquiera tenían vergüenza de ello. A la mañana siguiente, mi hermana me envió un mensaje. Te recomiendo que no entres a Facebook. Esa advertencia, por supuesto, tuvo el efecto contrario. Lo primero que hice fue abrir la aplicación y lo que vi me dejó sin palabras. Una publicación de mi madre con una foto de mi ex. En mi casa, sonriendo como si no hubiera destrozado mi vida. El texto era incluso peor. Estamos muy felices de tener a este increíble joven con nosotros. La familia siempre se fortalece en los momentos difíciles, y estamos agradecidos por tenerlo en nuestras vidas. Algunas personas no entienden lo que significa el verdadero perdón, pero aquí siempre habrá un lugar para aquellos que valoran el amor y la unión por encima del orgullo. Mi sangre hirvió. Mi madre no solo estaba acogiendo a mi ex, sino que además estaba dejando claro que la persona que no entendía el perdón era yo. La descarada insinuación de que yo era la que estaba actuando mal, que yo era la que no estaba siendo lo suficientemente madura para entender la situación, era como si me hubieran apuñalado por la espalda con una sonrisa en la cara. Mi ex prometido, aquel que me dejó plantada en el altar sin una sola explicación, ahora era la víctima. Y yo, la villana de la historia. Me temblaban las manos mientras leía los comentarios. Las amigas de mi madre le aplaudían su gran corazón y hablaban de lo noble que era darle una segunda oportunidad a un chico que claramente había cometido un error, pero que era un buen hombre en el fondo. Mi tía, la más chismosa de la familia, también había comentado algo. Siempre supe que él era como un hijo para ustedes. Qué bueno que lo han recibido en casa. Como un hijo. No podía seguir leyendo. Cerré la aplicación y tiré el teléfono sobre la cama. Sentí que me faltaba el aire. No era suficiente con lo que me habían hecho. No era suficiente con que lo hubieran acogido. No, ahora tenían que hacerme parecer la mala. La desagradecida. La egoísta. Era como si toda mi historia estuviera siendo reescrita en tiempo real. Pero no iba a permitirlo.
Sin pensarlo 2 veces, agarré mis llaves y salí de mi departamento. No tenía un plan, no tenía idea de lo que iba a decir, pero una cosa era segura, necesitaba enfrentar a mis padres cara a cara. Cuando llegué a la casa donde crecí, la sensación fue extraña. Era un lugar que siempre había asociado con seguridad, con recuerdos de mi infancia, con la idea de familia. Pero en ese momento, se sentía como territorio enemigo. Toqué la puerta con fuerza, mi corazón latiendo con furia en mi pecho. Cuando mi madre abrió, puso una expresión de sorpresa fingida, como si no supiera por qué estaba ahí. Cariño, qué sorpresa. No le di tiempo a continuar. ¿Cómo pudiste? Le solté de golpe. Ella suspiró, con esa misma actitud condescendiente que siempre usaba cuando quería hacerme sentir que estaba exagerando. No hagas un escándalo, por favor. ¿No haga un escándalo? ¿Acoges al hombre que me abandonó en el altar y luego publicas en redes sociales como si fuera un santo y yo la villana? ¿Y me pides que no haga un escándalo? Mira, entiendo que estés molesta. No, no entiendes. Si entendieras, no lo tendrías aquí. No estarías tratándolo como un hijo. Fue en ese momento cuando lo vi. Apareció en la puerta del pasillo, con una taza de café en la mano, vistiendo una camiseta de mi padre, como si estuviera completamente en su derecho de estar ahí. Y lo peor de todo, sonrió. Hola, me dijo, con una voz casi casual, como si esto fuera una conversación cualquiera entre dos viejos amigos. La rabia que sentí en ese instante fue indescriptible. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Le solté, con la voz temblorosa de furia. ¿Tienes idea del daño que causaste? Él suspiró, como si estuviera agotado de lidiar conmigo. Sé que lo que hice estuvo mal, pero necesitaba tiempo. No estaba listo para el matrimonio, y en lugar de decírmelo, decidiste desaparecer. ¿Y luego venir a vivir con mis padres como si nada hubiera pasado? Él levantó las manos, en un gesto de defensa. No tenía a dónde ir. Me reí sin humor. Qué conveniente. Mi madre decidió intervenir. Escucha, nosotros solo estamos tratando de hacer lo correcto. Todos cometemos errores, pero el rencor no te va a llevar a ninguna parte. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Quédense con él. Adóptenlo, si tanto lo quieren. Pero conmigo no cuenten más. No esperé respuesta. No tenía sentido seguir discutiendo con ellos. Me di la vuelta y salí de la casa, sintiendo el peso de cada paso. Salí de esa casa sin mirar atrás, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de decir. Ya no tengo familia. Nunca pensé que llegaría un momento en mi vida en el que diría algo así en serio, pero ahí estaba, alejándome de la casa donde crecí, donde pasé mi infancia, donde en teoría debía haber amor y protección. El aire de la noche era fresco, pero dentro de mí ardía un fuego incontrolable. Me subí al auto con las manos temblando, cerré la puerta con tanta fuerza que hizo eco en la calle, y simplemente me quedé ahí, con la mirada perdida en el volante. Sabía que mi madre intentaría hacer control de daños. No iba a dejar que esto quedara así. No después de la escena que acababa de hacer. Así que abrí mi teléfono, bloqueé su número, bloqueé el de mi padre, y para evitar tentaciones, eliminé la aplicación de Facebook. No quería ver lo que iba a escribir después de esto, pero no tuve que esperar mucho. Ni siquiera habían pasado 20 minutos cuando mi hermana me mandó capturas de pantalla de un nuevo post de mi madre. Es una pena que algunas personas permitan que su orgullo les impida ver el amor y el perdón que tienen frente a ellos. Como familia, siempre hemos creído en la reconciliación, en dar segundas oportunidades, en sanar en vez de destruir. Pero lamentablemente, no todos comparten esa mentalidad. Solo podemos rezar para que un día se den cuenta del daño que están causando y regresen a donde realmente pertenece. Hipócrita, manipuladora, cínica. Era impresionante cómo mi madre podía transformar cualquier situación para hacerme parecer la villana. Ahora yo era la persona inflexible, la hija ingrata que no sabía perdonar, la que estaba destruyendo a la familia con mi rencor. Me reí sin humor, pero sentí como mi estómago se apretaba con náusea. Son unos enfermos, le escribí a mi hermana. Unos malditos enfermos. Ella tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, me partió el alma. No sé qué hacer. Si me pongo de tu lado, me van a hacer la vida imposible. Pero tampoco puedo creer lo que están haciendo. Entendía su dilema. Siempre había sido la hija que obedecía, la que se callaba, la que hacía todo para no meterse en problemas con mis padres. Y aunque estaba segura de que en el fondo sabía que lo que estaban haciendo era una locura, no podía esperar que se pusiera en mi contra. Le respondí lo único que podía decirle en ese momento. No tienes que elegir. Solo, mantente lejos de todo esto. No dejes que te atrapen en su locura. Apagué el teléfono, encendí el auto y manejé sin rumbo fijo. No podía volver a mi departamento todavía. No podía sentarme en mi sala y simplemente estar después de todo esto. Pasé por mi antigua escuela, por la cafetería donde solía ir con mis amigas en la universidad, por calles que me traían recuerdos de una vida que ya no sentía como mía. La familia que creí tener nunca existió realmente.
Todo era una ilusión, un juego de apariencias que se rompió en mil pedazos en el momento en que decidí no seguir sus reglas. En algún punto, terminé estacionándome en un parque. Me bajé del auto, me senté en una banca y miré el cielo. No sabía cuánto tiempo pasé ahí, pero el aire frío me ayudó a calmarme. Entonces, una idea me golpeó de repente. Si ellos querían borrar mi versión de la historia, yo haría lo contrario. Tomé el teléfono y abrí mis redes sociales. Durante toda mi vida, me había mantenido al margen de los dramas familiares, nunca me había gustado exponer nada personal, pero esta vez no me iba a quedar callada. Abrí Instagram y escribí. A veces, la traición no viene de extraños ni de enemigos, sino de las personas que deberían estar de tu lado sin importar qué. Y cuando eso pasa, lo único que puedes hacer es alejarte y reconstruirte sola. No necesito una familia que elige abrazar a quien me destruyó mientras me llaman rencorosa por no aceptar su narrativa. Si la verdad les incomoda, no es mi problema. No mencioné nombres, no di detalles, pero sabía que quienes tenían que entenderlo, lo entenderían. Publicarlo me dio una extraña sensación de alivio, como si, de alguna manera, estuviera recuperando mi voz después de haber sido silenciada durante tanto tiempo. No pasaron ni 10 minutos antes de que los mensajes comenzaran a llegar. Primero, de amigos y conocidos, enviándome apoyo, diciendo que esperaban que estuviera bien, preguntando qué había pasado. Luego, de familiares lejanos, algunos con palabras de aliento, otros con mensajes pasivo-agresivos del estilo «La familia siempre será familia, no destruyas esos lazos por un malentendido». Y finalmente, lo inevitable, un mensaje de mi madre. ¿Puedes saber qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto público? La bloqueé sin responder. No me importaba si les dolía. No me importaba si se sentían expuestos. Ellos me habían traicionado primero. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que algo estaba a punto de estallar. No fue paranoia. Tenía razón. Mi publicación en Instagram había hecho más ruido del que imaginé. Había mensajes de primos, tías, conocidos que apenas recordaba y hasta de la esposa de un viejo amigo de la familia. Pero el peor mensaje de todos llegó en forma de un correo electrónico de mi padre. No sé qué pretendes con todo esto, pero tu comportamiento es inaceptable. Estás arrastrando el nombre de la familia por el suelo solo porque no sabes manejar tus emociones. Entiendo que estés dolida, pero la vida sigue, y es hora de que lo entiendas. Lo que hicimos fue por el bien de todos. Si te tomas un momento para dejar de pensar solo en ti misma, te darás cuenta de que esto no es tan grave como lo estás haciendo parecer. Sé inteligente, retira esa publicación y deja de hacer este drama innecesario. Nunca había sentido tanto asco por mi propio padre. No solo no reconocía el daño que me habían hecho, sino que además me culpaba por la situación. Me llamaba egoísta. A mí. A la persona que fue traicionada por todos a su alrededor. No respondí. No iba a darle el placer de una discusión. Pero si pensaban que con eso me iban a intimidar, se equivocaban. Decidí que si querían convertir esto en una batalla de narrativas, entonces iba a jugar de la misma manera. Esa misma tarde, escribí una historia anónima en un foro de Reddit. No mencioné nombres ni lugares, pero describí todo con detalles. Cómo mi prometido me dejó plantada en el altar, cómo corrió a los brazos de su ex, y cómo mis propios padres lo acogieron, tratándolo como el hijo que nunca tuvieron mientras a mí me llamaban rencorosa. Las respuestas fueron inmediatas. Miles de comentarios, mensajes de personas compartiendo sus propias historias de traición familiar, palabras de apoyo y sugerencias sobre cómo cortar lazos con gente tan tóxica. Por primera vez, no me sentí sola en esto. Pero lo que no esperaba era que alguien de mi círculo familiar se diera cuenta de la publicación y la hiciera llegar a mis padres. No pasó ni un día cuando mi madre intentó llamarme. No contesté. Luego vinieron los mensajes, todos con el mismo tono pasivo-agresivo. ¿Qué clase de hija hace algo así? Estamos muy decepcionados de ti. No sé cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia. Hasta que llegó el peor de todos, el que me dejó claro que no había marcha atrás. Si sigues con este comportamiento, olvídate de que tienes padres. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de furia y alivio. Ellos ya habían dejado de ser mi familia mucho antes de que yo hiciera pública la historia. Solo que ahora, por primera vez, lo decían en voz alta. Mi hermana me llamó esa misma noche. Mamá está fuera de control, me dijo con un suspiro. Están hablando de desheredarte. ¿Desheredarme de qué? Solté con una carcajada amarga. No quiero nada de ellos. Ella se quedó en silencio. Lo sé. Pero, ellos piensan que lo haces por venganza. Que lo que escribiste en internet es para hacerlos quedar mal. Se hacen quedar mal solos. Yo solo conté la verdad. Mi hermana no discutió conmigo. Solo quería advertirte. Mamá está diciendo que si sigues hablando, va a tomar medidas. ¿Qué medidas? No lo sé. Pero la conozco. No va a dejar esto así. Y tenía razón. 3 días después, recibí una carta certificada en mi buzón. Era de un abogado. Cuando vi el sobre con el nombre de una firma de abogados en el remitente, supe que mis padres habían llevado su locura al siguiente nivel.
Abrí la carta con las manos temblorosas, sintiendo un peso en el estómago. ¿Qué demonios podían estar demandándome? El contenido del documento era tan ridículo que tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Mis propios padres me estaban demandando por difamación. Me acusaban de haberlos expuesto públicamente, de haber dañado su reputación y de haberles causado angustia emocional. Según ellos, mi publicación en redes sociales y la historia en Reddit habían provocado que algunos de sus conocidos se distanciaran, que sus amistades importantes los miraran con recelo y que ahora fueran objeto de burlas y chismes injustos. En pocas palabras, su círculo social ya no los veía como la familia perfecta, y eso les dolía más que haberme traicionado. Tuve que sentarme en el sofá porque me sentí mareada. Estaban tratando de silenciarme. No porque sintieran remordimiento, no porque les importara lo que me habían hecho, sino porque querían salvar su imagen. Y lo más patético de todo era que mi ex prometido estaba incluido en la demanda como una de las víctimas. Alegaban que mi publicación lo había perjudicado emocionalmente y que ahora estaba teniendo dificultades para conseguir trabajo porque su nombre estaba manchado. Casi me reí en voz alta. El tipo que me dejó en el altar tenía el descaro de alegar que él era la víctima. Respiré hondo, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi primera reacción fue de pánico. No sabía nada sobre leyes, no tenía dinero para pelear una demanda y, aunque sabía que lo que escribí en Reddit era anónimo, mi madre tenía conexiones. Si quería encontrar la forma de culparme, lo intentaría. Pero después de la ansiedad inicial, vino la furia. No iban a salirse con la suya. Llamé a un abogado que conocía a través de un amigo. Cuando le conté la situación, su primera reacción fue un suspiro de incredulidad. Esto no va a ir a ninguna parte, me dijo con seguridad. Para probar difamación, tendrían que demostrar que mentiste con intención de dañarlos, y si todo lo que dijiste es verdad, no tienen caso. Además, las publicaciones en redes sociales no mencionan nombres directamente. ¿Y si intentan presionarme solo para hacerme retractarme? Eso es lo más probable. No creo que realmente quieran ir a juicio, solo quieren asustarte para que borres todo y te retractes públicamente. Tuve que cerrar los ojos y tomar aire. Por supuesto que era eso. Manipulación en su máxima expresión. Si no podían controlar mi vida con chantajes emocionales, lo harían con amenazas legales. ¿Qué hago? No hagas nada. No respondas la demanda todavía. Déjalos que se desgasten. Si realmente intentan llevar esto más lejos, podemos contrademandarlos por acoso y daños emocionales. Cerré los ojos y sentí un alivio momentáneo. Pero sabía que esto no terminaba aquí. Esa noche, mi hermana me llamó de nuevo. No sé qué hacer, me dijo con voz temblorosa. Mamá está obsesionada con esto. Está diciendo que quiere que hagas una publicación pública pidiendo disculpas y que si no lo haces, llevará la demanda hasta el final. No lo voy a hacer. Lo sé. Solo, esto es demasiado. Están actuando como locos. ¿Por qué lo son? Hubo un silencio tenso antes de que ella suspirara. Me voy a mudar. Eso sí me sorprendió. ¿Qué? No quiero seguir viviendo aquí. Me doy cuenta de que todo lo que decías de ellos es verdad. Mamá está completamente fuera de control, y papá solo sigue todo lo que ella dice. No quiero estar en este ambiente. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. No estaba completamente sola en esto. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi departamento siempre está abierto para ti. Ella no respondió enseguida, pero cuando lo hizo, su voz sonó más firme. Gracias, lo voy a pensar. Al día siguiente, cuando mi abogado envió una respuesta formal a la firma de mis padres desestimando la demanda y advirtiéndoles que cualquier intento de hostigamiento legal sería contrarrestado con una contrademanda, el silencio cayó. Pasaron los días y no recibí más amenazas, ni llamadas, ni mensajes, nada. Habían perdido su juego de poder. El silencio de mis padres después de la respuesta legal no me tranquilizó. Al contrario, me puso más alerta. No era típico de ellos rendirse tan rápido. Sabía que estaban tramando algo, solo que no tenía idea de qué. Y cuando finalmente atacaron, lo hicieron de la manera más baja y ruin posible. Fue mi hermana quien me llamó, alterada. No vas a creer lo que hicieron. ¿Qué pasó ahora? Mamá fue a hablar con tu jefe. El aire se me atascó en los pulmones. ¿Qué? Fue a tu trabajo. Habló con él y le dijo que estabas emocionalmente inestable, que estabas difundiendo mentiras en internet y que estabas obsesionada con arruinar a tu familia. Me quedé paralizada. No podía ser real. Mi madre, mi propia madre, había ido a mi trabajo a intentar sabotearme. No sé qué dijo exactamente, pero papá fue con ella. Se presentaron como si fueran unos padres preocupados por su hija mentalmente inestable. Dijeron que estaban desesperados por ayudarte y que estaban preocupados porque podrías ser una amenaza para el entorno laboral. Las palabras me dieron vueltas en la cabeza. Era como si me hubieran echado un balde de agua fría. No me sorprendía que intentaran manipular a la gente, pero ir a mi trabajo y hacerme quedar como una persona inestable, eso era un nuevo nivel de maldad. ¿Cómo lo sabes? Pregunté con la voz tensa.
Porque mamá lo publicó en su Facebook. Dijo que habían intentado intervenir en tu vida para ayudarte, pero que estabas fuera de control y que ya no sabían qué hacer contigo. Me quedé en shock. Ya no era solo una pelea entre nosotros. Ahora estaban tratando de destruir mi vida profesional. Tengo que hablar con mi jefe, dije en un susurro, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de mí. Fui a trabajar al día siguiente con el corazón en la garganta. Estaba preparada para lo peor. Mi jefe me llamó a su oficina poco después de que llegué. Cuando entré, me miró con calma, sin esa severidad que esperaba ver. Escuché lo que pasó, dijo sin rodeos. Tus padres vinieron aquí. No los atendí directamente, pero dejaron una carta en la recepción y hablaron con el departamento de recursos humanos. Mi estómago se encogió. No sé qué te han dicho, pero nada de eso es verdad. Mi jefe alzó una mano para detenerme. No te preocupes. No tomamos en serio a personas que aparecen de la nada tratando de arruinar la reputación de alguien sin pruebas. Me pareció extremadamente inapropiado que intentaran involucrarse en tu entorno profesional. Suspiré de alivio. Gracias. Pero, añadió, te sugiero que tomes medidas legales. Esto ya es acoso. Tenía razón. Esto no era solo una pelea familiar. Era acoso. Mis padres estaban tratando de dañar cada aspecto de mi vida hasta que me rindiera. Pero lo que no entendían era que yo no era la misma persona que solían controlar. Salí de la oficina con una determinación renovada. Era hora de ponerles un alto definitivo. Esa misma tarde, contacté a mi abogado y le conté todo. Tienes suficientes pruebas para una orden de restricción, me dijo con firmeza. Esto no es solo un conflicto familiar. Están cruzando la línea hacia la difamación y el hostigamiento laboral. Me estremecí. Nunca pensé que llegaría al punto de tener que pedir una orden de restricción contra mis propios padres, pero ya no tenía opción. No podía seguir permitiendo que destruyeran mi vida. Al día siguiente, inicié el proceso legal. Presentar la orden de restricción contra mis propios padres fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. No porque dudara que era lo correcto, sino porque significaba que ya no había marcha atrás. Ese era el punto de no retorno. Mi abogado me explicó que, dada la evidencia de acoso, la orden tenía muchas posibilidades de ser aprobada. Mi ex también estaba incluido, porque estaba claro que él y mis padres habían hecho una alianza enfermiza para intentar quebrarme. Pero lo que no esperaba era su reacción. Porque si algo aprendí de esta situación, fue que cuando las personas manipuladoras sienten que están perdiendo el control, se vuelven aún más peligrosas. 3 días después de iniciar el proceso, mi hermana me llamó en pánico. No abras la puerta. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mamá y papá están en camino a tu departamento. Están furiosos. Dicen que te van a hacer entrar en razón. El miedo se me subió a la garganta. No podía creer que después de todo, todavía pensaran que podían simplemente venir a mi casa y obligarme a obedecerlos. Voy a llamar a la policía. Hazlo, dijo mi hermana sin dudar. Esto ya se salió de control. Colgué y marqué el 911 con las manos temblorosas. No tardaron mucho en llegar. Cuando mis padres aparecieron, acompañados por mi ex, como si tuvieran derecho a irrumpir en mi vida, ya había un par de patrullas estacionadas afuera de mi edificio. Los oficiales los detuvieron antes de que pudieran llegar a mi puerta. Mi madre comenzó su actuación de inmediato. Solo somos unos padres preocupados por su hija. Esto es un malentendido. Mi ex, con su cara de imbécil, se mantuvo en silencio, como si estuviera disfrutando el espectáculo. Uno de los oficiales se volvió hacia mí. ¿Quiere que lo retiremos? Los miré a los ojos. Mi propia familia. Y supe en ese instante que nunca iba a ser suficiente para ellos. Nunca iba a ser la hija que querían. Sí, dije con firmeza. Quiero que se vayan y que no vuelvan nunca más. Mi madre gritó algo sobre lo ingrata que era, sobre cómo me arrepentiría de esto, pero ya no me importaba. Los vi alejarse con los oficiales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Unos días después, recibí la notificación oficial, la orden de restricción fue aprobada. Mis padres ya no podían acercarse a mí ni contactarme de ninguna forma. Si lo intentaban, podrían ser arrestados. Cuando le conté a mi hermana, hubo un largo silencio al teléfono. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Yo también me voy a alejar de ellos, dijo, con la voz cansada. Me di cuenta de que nunca cambiarán. Asentí, aunque ella no podía verme. Hazlo a tu propio ritmo. Pero si necesitas un lugar donde quedarte, ya sabes que aquí tienes una puerta abierta. Lo sé. Gracias. Hoy, escribiendo esto, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Me dejaron plantada en el altar. Me traicionaron de la peor manera. Intentaron destruirme, hacerme dudar de mi propia realidad. Pero aquí estoy. No sé qué futuro me espera, pero sé una cosa, jamás volveré a permitir que alguien me haga sentir que no valgo nada. No me importa si son mi familia. La sangre no justifica la traición.
Y si alguna vez dudan en alejarse de personas tóxicas, sin importar quiénes sean, déjenme decirles algo, no tienen que soportarlo. Porque al final del día, la familia no se trata de quien comparte tu ADN, se trata de quien está realmente de tu lado.